Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 4 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 33, versículos 1 al 37 con el título Un registro detallado de la fidelidad de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataaba. Y salieron de Kibrot Ataaba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Ok, hermanos, ¿qué vimos en el pasaje de hoy? Pues una lista de muchos lugares, de muchas ciudades. Podemos clasificar estas ciudades en 3 diferentes categorías. Primeramente, hay una lista de algunos lugares específicos donde Dios les mostró su gracia inmerecida al pueblo de Israel. Y empezamos desde el principio del pasaje de hoy hablando de que salieron de Ramesés. ¿Y salieron cómo? Pues Dios en su gracia inmensa mató a todo primogénito de Egipto, y dice aquí: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, ellos salieron hacia a luz del día. No tuvieron que ni mover un dedo y luchar contra los egipcios para ser libres de la esclavitud. Así que en algunas ocasiones que vemos el pasaje de hoy son lugares donde Dios les mostró gracia. Se ve la provisión milagrosa de Dios, la protección de Dios. Por ejemplo, otra parte que vemos aquí dice, vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. La provisión de Dios en el desierto. Se habla del Mar Rojo, donde Dios abrió camino para que ellos huyeran. O sea, son muchos lugares donde se ve la mano poderosa de Dios. Pero además de eso, además de la fidelidad de Dios a su pacto y la provisión y protección milagrosa de Dios, hay otras ciudades, otros lugares en el pasaje de hoy donde el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. Pero interesantemente,
no se menciona el pecado ni la rebelión del pueblo de Israel. Dios en su gracia, a pesar de su maldad, a pesar de su incredulidad, a pesar de su rebeldía, Dios los perdonó. Dios los restauró. Y Dios siguió guiándolos, protegiéndolos, proveyendo por cada una de sus necesidades. Dios pudo haber mencionado aquí en cada lugar todo lo que hicieron mal, pero en la lista que Dios le da a su pueblo, y pues Moisés lo escribió para dejarlo así para la posteridad y que los israelitas pudieran leer y acordarse de la fidelidad de Dios y acordarse de cada lugar donde tuvieron que atravesar para llegar hasta la tierra prometida. Es la segunda categoría. La primera categoría, donde Dios los protegió y proveyó abundantemente. La segunda categoría son los lugares donde los israelitas se rebelaron, pero Dios no lo menciona. Y luego, la tercera categoría son lugares que la verdad, pues no se sabe mucho acerca de qué tipo de significado tienen estos lugares. De hecho, muchas de estas ciudades no son ciudades, sino que son lugares donde acamparon en tiendas. Acuérdense que eran nómadas, se iban de un lugar para otro. Y entonces, son lugares que se han quedado pues en el olvido, porque no hay ciudades, no hay ruinas de edificios o ciudades en estos lugares. Pero son lugares así igual de importantes. ¿Por qué? Aunque quizá no tengan ninguna importancia para otras personas, otras culturas, son importantes para el pueblo de Israel, porque en esos lugares, en las circunstancias más ordinarias, Dios estuvo con ellos. Y es una cosa que debemos de acordarnos bien, hermanos, es que yo creo que nos recordamos fácilmente de cosas quizá duras que hemos pasado y también experiencias bonitas que hemos tenido. Por ejemplo, qué sé yo, estuve trabajando y de repente cayó un costal inmenso a mi lado. Pudo haber caído ese costal sobre mi cabeza y me pudo haber accidentado terriblemente. Pero Dios en su gracia me salvó, me protegió, me rescató. Nosotros nos acordamos de esos tiempos o tiempos donde celebramos gran victorias y gran logros. Pero hay días ordinarios donde pues la verdad no pasa nada. Pero aún es en esos tiempos que Dios está con nosotros. Nos acordamos de la vez que casi chocamos, que casi nos accidentamos, pero no nos acordamos de aquellos días que anduvimos manejando como si nada y nada nos pasó. En esos tiempos Dios no estuvo con nosotros, Dios no nos protegió. Claro que no, Dios siempre ha estado con nosotros, nos ha protegido, Dios ha sido fiel, bueno y misericordioso con nosotros. Yo creo que el punto de este registro, hermanos, que deja Moisés para las futuras generaciones, es para que se acuerden de la fidelidad de Dios, en las buenas, en las malas y en los días regulares, ordinarios, donde no pasa nada. Dios sigue siendo fiel a su pacto, a sus promesas. Dios sigue siendo un Dios bueno que nos protege, que provee. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy meditando en el pasaje, recordándonos de que Dios siempre es fiel, Dios siempre está con nosotros. En las veces que nos agarró la migración y pensábamos que nos iban a deportar, pero nos dejaron ir. Y luego aquellos días que quizá celebramos una graduación, un gran logro, o la última quimioterapia, porque Dios nos sanó del cáncer. Y también aquellos días regulares, un día martes, un día miércoles, que fui al trabajo, regresé con bien, comí con mi familia. Tenemos que siempre estar agradecidos con Dios por todo. Vemos el registro bien detallado de la fidelidad de Dios, en las buenas, en las malas y en los días regulares. Acordémonos de Dios, hermanos, y démosle gloria y honra, seamos agradecidos infinitamente con su gracia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.